¿Cómo eran los imperios occidentales de los siglos XIX y XX? ¿Qué factores y acontecimientos contribuyeron a su debilitamiento? ¿Por qué se desintegraron definitivamente después de la segunda mitad del siglo XX? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La idea de imperio, un estado poderoso y autoritario que une a numerosos pueblos, forma parte del legado heredado por Europa desde la Antigüedad y la Edad Media. En el medievo, muchos gobernantes intentaron tener el título de emperador, pero a lo largo de esos siglos, solo el Imperio Bizantino fue considerado por los otros estados europeos como heredero del Imperio Romano, y fue merecedor de ese prestigio. Pero con el debilitamiento de Bizancio, su título imperial sobre el mundo occidental se hizo cada vez menos convincente. Después de que los otomanos tomaron Constantinopla, la cuestión de quién tenía ese privilegio volvió a ser un problema. ¿Y ahora qué? A fines del siglo XV, los gobernantes europeos percibían al Sacro Imperio Romano Germánico como el único estado con el derecho legítimo de llamarse a sí mismo imperio. Más tarde, a finales del siglo XVI, la idea de España como imperio y su misión de gobernar el mundo conocido tomó lugar, bajo el gobierno de Felipe II y tras la conquista de América. Eran los elegidos cuya sagrada misión era crear un imperio cristiano mundial. Después del siglo XVI, el crecimiento económico y militar de Europa y su expansión colonial hacia otros continentes hizo de su supremacía algo indiscutible. En ese momento sucedió el verdadero comienzo de los grandes imperios europeos, y empezó un periodo de mucho movimiento comercial y mercantil. Los europeos limitaron la importación de productos y estimularon en su lugar la exportación de productos nacionales, con el objetivo de fortalecer sus propias economías. Y la expansión de los territorios coloniales produjo una feroz lucha para lograr obtener las posesiones, y esa lucha tuvo como centro la competencia entre las empresas comerciales que se encargaban de las colonias. Antes del siglo XIX, los asuntos de las colonias eran controlados por empresas privadas, como fue el caso de las compañías de Indias holandesa y británica. Por tanto, el capital requerido para su operación era privado, y el gobierno nacional de los países no se involucraba directamente, ni económica ni militarmente. ¡Eso no es asunto mío! Pero el crecimiento económico de finales del siglo XVIII y principios del XIX aumentó la brecha económica, financiera y militar entre Europa y el resto del mundo, colocando a Europa a la cabeza, lo que contribuyó a crear una competencia directa entre los gobiernos de las naciones europeas. ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale. En ese momento, el desarrollo de la industrialización dio paso al surgimiento de los numerosos imperios modernos, que podían ahora usar su poder industrial y económico para dominar amplios territorios y beneficiarse de sus recursos. Y esto llevó a la vez a que los gobiernos se involucraran de lleno en los asuntos coloniales, ya que el control y explotación de los territorios les podría dar una ventaja en medio de la competencia por la supremacía económica y política del continente europeo. A mediados del siglo XIX, los principales países europeos, principalmente Gran Bretaña, no tenían igual en poderío militar, que podían usar para controlar territorios a miles de kilómetros de sus propias fronteras. Y esa fue la base para la formación de las políticas imperiales de ese siglo. Y para mitad del siglo XIX, los imperios más poderosos, como el británico, estaban ya respaldados por una larga tradición, y parecían ser indestructibles. Así, el siglo XX comenzó como una era de imperios, con la presencia del británico, el francés, el austrohúngaro, el ruso, el alemán o el otomano. Las élites de esos países estaban seguras de que solo los imperios que poseían los recursos de otros continentes podrían lograr un desarrollo completo, y los tres imperios más grandes, el británico, ruso y francés, ocuparon juntos más de la mitad de los territorios del mundo. Pero las condiciones para su colapso ya habían empezado a formarse, y empezaba a configurarse un nuevo orden mundial. Los imperios coloniales comenzaron a tener dificultades para adaptarse a las nuevas estructuras sociales, económicas y políticas, y las relaciones entre metrópolis y colonias establecidas en el siglo XIX se hicieron insostenibles en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial demostró que la principal amenaza para cualquier imperio era la existencia de otros imperios, porque se habían adentrado en aquel combate mortal que llevó al colapso de varios de ellos,
como fue el caso del Imperio Otomano, el austrohúngaro, el ruso y el alemán, desintegrados formalmente en la Conferencia de Paz de París de 1919. Adiós, vaquero. También la situación económica dio un giro importante, ya que sucedió la Gran Depresión de la década de 1930. Esta provocó que los precios de los productos básicos aumentaran enormemente, lo que afectó aún más a los habitantes de las colonias, que veían cómo su dependencia hacia las metrópolis les traía ya consecuencias fatales, y comenzaron a ver al colonialismo como algo inaceptable. Hice casi todo tu trabajo, ¿eh? ¿Y así me lo agradeces? En ese momento, comenzó a establecerse el contacto y la cooperación entre las élites educadas, que buscaban ya la emancipación, con los habitantes en general, lo que llevaría después al surgimiento de los grandes movimientos de independencia. Otra condición esencial fue el surgimiento del nacionalismo moderno, que, a pesar de haber fortalecido la competencia entre potencias e impulsado el imperialismo a principios del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, expandió a los territorios coloniales la idea de que era posible la formación de un Estado independiente, basado en la lengua, la etnia y el territorio en común. De esa manera, el nacionalismo comenzó a ser también una amenaza a la estabilidad de los imperios. Después de la Segunda Guerra Mundial, un factor importante en el desmantelamiento del sistema colonial fue la rivalidad de la Unión Soviética por un lado y la OTAN, encabezada por Estados Unidos, por el otro. La Unión Soviética, considerada un imperio, brindaba apoyo financiero, político y militar a los movimientos nacionalistas contra los imperios de los estados europeos occidentales. El Imperio Británico no sobrevivió a la década de 1940. El francés resistió hasta la de 1950 y el portugués hasta los años 70, pero al final todos ellos vieron el mismo resultado. Aún así, el siglo XX vio intentos de recrear los imperios en condiciones modernas y reconciliarlos con las demandas del nacionalismo nacido en el XIX. Esos intentos fueron liderados por las dos naciones más poderosas en ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. El modelo soviético se basó en la unión política, por medio de la fuerza de diferentes estados y pueblos, para reducir la amenaza del nacionalismo y mantener la integridad de la entidad imperial. A pesar de haber logrado restaurar el imperio perdido en la Primera Guerra Mundial y resistido por varias décadas, este modelo finalmente se derrumbó al final del siglo XX, al no poder ajustarse a las condiciones de la modernidad. Y por su lado, Estados Unidos creó un modelo en el que expandió la influencia y control estadounidense al colocar al sistema soviético como enemigo, contra quien se debía combatir y así proteger el orden occidental. De esa manera, se estableció el dominio de los Estados Unidos sobre el bloque occidental de las naciones, inaugurando su propia forma de hegemonía mundial. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!